Bien, pasamos ahora a nuestro segundo ponente, Manuel Madrid. Es máster en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial por la Universidad Miguel Hernández. Es ingeniero técnico en topografía por la Universidad Politécnica de Valencia. Trabaja en el proyecto GeoVesig desde sus inicios, donde principalmente ha desempeñado labores relacionadas con testeo, producto y formación. Actualmente trabaja en la Asociación GeoVesig, donde dirige varios proyectos de consultoría. Y nos va a hablar sobre la metodología para la monitorización de la expansión urbana a nivel mundial. Si alguno estaba presente el año pasado, pues hubo una especie de videoconferencia o un vídeo que nos hizo Joan Clos. Pues bueno, esto está bastante relacionado. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Es un placer estar un año más, Iván 10, en las jornadas de GeoVesig. Pues voy a mostraros un proyecto en el que está participando la Asociación GeoVesig. En este caso, junto con la Universidad de Nueva York y UN Habitat. Comentar que la presentación tiene coautores, 3 personas en concreto de la Universidad de Nueva York, el doctor Shlomo Angel, Nicolás Galarza y Patrick Lanson Hall. En la actualidad se estima que en torno al 50% de la población mundial vive en áreas urbanas. Y además se prevé que en los próximos 30 años muchas de estas ciudades de países en vías, sobre todo en países en vías de desarrollo, dupliquen el número de habitantes y tripliquen su superficie. Entonces, es vital para el futuro de estas ciudades que esta expansión se produzca de forma ordenada. En este marco de esta problemática, el NYU Stern Urbanization Project, que es un departamento de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, que está especializado en urbanismo global, impulsa en 2014 el proyecto Monitoring Global Urban Expansion, con 2 objetivos fundamentales. Analizar la expansión urbana a nivel mundial, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, y, en última instancia, el objetivo de proporcionar una base de datos empírica a los responsables de las tomas de decisiones en ámbito urbanístico. Muy preocupados por este problema también, como sabéis, como comentaba Juan, el año pasado ya presentamos aquí un proyecto en el que participamos, un trabajo que hicimos para UN Habitat en la asociación, iba en una línea muy parecida, en recopilar datos sobre cómo están construidas las ciudades para poder mejorar de cara al futuro, poder tomar decisiones correctas de cara al futuro. Entonces, como digo, UN Habitat está muy concienciado de estos problemas y ha decidido apoyar económicamente este proyecto impulsado por la Universidad de Nueva York. El papel que juega la Asociación GeoVesig es el de consultora en temas de cartografía y sistemas de información geográfica. Este proyecto se realiza sobre una muestra de 200 ciudades. En el proyecto del año pasado estábamos trabajando con 30 ciudades, es decir, este es un proyecto mucho más ambicioso. Estas 200 ciudades se han elegido de un universo de 4.043 ciudades con más de 100.000 habitantes que había en 2010, a fecha de 2010, que son las que están representadas en este mapa, están representadas las 200. Y es un proyecto que consta de 3 fases. En la fase 1 consiste en un análisis cuantitativo de las áreas urbanas a partir de imágenes satélites de media resolución. Realmente consiste en una actualización y ampliación de un trabajo que ya existía, también impulsado por la misma persona o por el mismo grupo de trabajo, realizado en 2012, que consistía en un atlas que trataba de reflejar o de recopilar datos meramente cuantitativos en cuanto a número de habitantes, superficie, grado de fragmentación de 120 ciudades. Este trabajo, en esta fase, este trabajo se va a ampliar a estas 200 ciudades y además se va a actualizar a fecha de 2010. El trabajo anterior llegaba hasta 1990.
perdón, hasta 2000, entre 1990 y 2000. La fase número 2 consiste en un análisis cualitativo de las áreas de expansión. Se trabaja con dos áreas de expansión, una para la década entre 1990 y 2000 y otra para la década entre 2000 y 2010, a partir de imágenes satélites de alta resolución. Es en esta fase en la que me voy a centrar en la presentación y la que voy a mostrar ahora después. Y por último, la tercera fase consiste en un análisis cualitativo de las áreas de expansión mediante encuestas a propietarios y funcionarios. El objetivo es recopilar datos socioeconómicos para poder correlacionarlos con los datos meramente geométricos que extraigamos, así como datos sobre la existencia de normas urbanísticas y el grado de cumplimiento de las mismas. Entrando ya en lo que es la fase 2, en concreto lo que voy a mostrar es la metodología que hemos utilizado. Hemos definido estas muestras que veis en estas métricas que veis en la pantalla. Por un lado tenemos muestras genéricas y por otro lado relativas a las arterias de las ciudades porque juegan un papel especial en lo que es el urbanismo de la ciudad. Las métricas genéricas son el porcentaje de espacio dedicado a calle. Esta métrica también la recogimos en el proyecto que presentamos el año pasado, es muy importante. La calle cumple una doble función, no solo cumple la función de conectividad, no es la que nos permite desplazarnos de un lugar a otro, sino también hay otra función muy importante, es la de la interacción humana. Permite que las personas interactúen, se relacionen y para eso es muy necesario que tengamos espacios abiertos y calles con un suficiente ancho, que es la siguiente medida, que va en la misma línea, el ancho de calle medio. La densidad de intersecciones y el tamaño de bloque medio nos hablan sobre la conectividad de las ciudades, son dos parámetros complementarios. Y por último tenemos el tamaño de una parcela típica. En cuanto a las métricas relativas a las arterias, tenemos la densidad de arterias, que son los kilómetros lineales de arterias por kilómetro cuadrado de superficie, el porcentaje de espacio dedicado a arterias, la distancia media a la arteria más cercana y el porcentaje de suelo que está a menos de 800 metros de una arteria. Es decir, estamos tratando de averiguar qué cobertura de arterias tenemos en la ciudad, en las ciudades, sobre todo en las zonas de expansión. Se han definido también en este proyecto una serie de tipos de suelo, básicamente tres: residencial, no residencial y espacio abierto. Y dentro del residencial, a su vez, se ha dividido en cuatro tipos. Atomístico, que sería una ausencia total de planeamiento urbanístico. Informal, existe un planeamiento, pero los bloques, es decir, las manzanas y las parcelas se han ocupado de forma relativamente desordenada. También suelen faltar equipamientos, infraestructuras, aceras, saneamiento. Es decir, existe un planeamiento inicial, pero a partir de ese momento, digamos que ahí se ha ocupado de manera desordenada y sin tener un urbanismo acabado. El tipo formal es donde sí que tenemos planeamiento, es el normal, por ejemplo, de las ciudades en el mundo en desarrollo, el mundo desarrollado. Existe planeamiento y además los bloques y las parcelas se han ocupado de forma ordenada, es decir, siguiendo las normas urbanísticas de cada lugar. Y por último tenemos el caso opuesto al atomístico, que es donde no solo existe un planeamiento, no solo existen unas normas, sino que además todo el proceso, desde el diseño, desde la planificación hasta la construcción, se ha hecho en base a un proyecto. Son los típicos proyectos residenciales urbanísticos. En cuanto al tipo de suelo no residencial, pues aquí tenemos todo lo que, como su propio nombre indica, todo lo que no es residencial: áreas industriales, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, autobús, edificios administrativos, centros comerciales, aparcamientos, etc. Y por último tenemos el espacio abierto, que es todo el espacio en el que no se ha construido nada. Algunos ejemplos de estos tipos de suelo: en este caso es el tipo atomístico. Como vemos, el trazado de las calles no sigue ninguna norma, no hay una cuadrícula. Esto se ha ido ocupando poco a poco y con el único criterio de las personas que lo han ido ocupando,
tenemos disparidad en cuanto a los tamaños de los bloques y de las parcelas, es el máximo nivel de informalidad. Este es el segundo nivel de informalidad. Aquí sí que tenemos cierta cuadrícula, sí que ha habido cierta planificación, pero a partir de ese momento, pues las autoridades, digamos, han cedido no han hecho su papel y han dejado que el espacio se ocupe de manera desordenada. Tenemos parcelas de distintos tamaños, no hay aceras, no hay seguramente infraestructuras sanitarias, etcétera. Un paso más allá tenemos el tipo de suelo formal. Aquí sí que tenemos una estructura urbana planificada. Tenemos equipamientos urbanos, tenemos parques, tenemos todas las parcelas tienen aproximadamente el mismo tamaño. Y tenemos infraestructuras, tenemos aceras, tenemos saneamiento, redes de abastecimiento. Y el último nivel, el más formal, podríamos decirlo, que es el de los proyectos urbanísticos, en el que todas, como podéis observar, todas las parcelas son idénticas, no son semejantes, sino que son idénticas porque están diseñadas por un proyecto global. En referencia a las arterias, comentar que deben cumplir dos requisitos básicos. ¿Por qué son importantes las arterias en una ciudad? Desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la capacidad y el de la conectividad. Es decir, las arterias deben poder albergar al menos 2 carriles de circulación por sentido y también deben formar parte de una red que cubra toda la ciudad. Podemos tener calles anchas que no estén conectadas con otras calles anchas, eso no serviría como arteria, o podemos tener evidentemente calles que están interconectadas entre sí pero que no tienen suficiente ancho como para albergar el tráfico, digamos, de media distancia entre barrios de la ciudad. Las funciones de las arterias son las de repartir el tráfico por toda la ciudad, evidentemente. Son fundamentales para el sistema de transporte público porque los autobuses y los tranvías, por ejemplo, no se pueden meter por cualquier calle, solo se pueden meter por las calles que tienen un ancho determinado y suelen funcionar además como pasillo para las infraestructuras de redes de abastecimiento, agua potable, telecomunicaciones, saneamiento, etc. Las áreas de estudio, como adelantaba en un principio, son las correspondientes a las décadas de los 90 y a la década de los 2000. En esta foto de la esquina superior derecha tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Addis Abeba, en Etiopía. Aquí tenemos las dos. En verde estaría representada el área de estudio que corresponde al área de expansión entre 1990 y 2000 y en naranja tenemos la correspondiente al periodo entre 2000 y 2010. Estas áreas se han obtenido por comparación de imágenes satélite Landsat de 30 metros de resolución. Como veis abajo se ve perfectamente el pixelado típico de los píxeles de 30 metros. A una escala. La imagen de abajo corresponde también a 2 zonas, las 2 zonas de expansión, pero a una escala más cercana. Algunas de las decisiones preliminares que tomamos para hacer este estudio, inicialmente se pensó utilizar los datos como datos de partida a la base de datos de OpenStreetMap, tal y como hicimos en el otro proyecto presentado el año pasado, pero finalmente se descartó porque para la obtención de las métricas genéricas, en concreto se descartó para el apartado de métricas genéricas porque se necesitaba una mayor precisión en la definición de los bloques y los anchos de calle. Como muchos de vosotros supongo conoceréis la cartografía de OpenStreetMap, el dato que más abunda es el de los ejes de calle, pero este dato que sí que utilizamos el año pasado, pensamos que en este año, como necesitábamos un mayor nivel de rigurosidad, nos hacía falta el ancho concreto. Entonces lo que hemos digitalizado, como veréis a continuación, es directamente lo que es la frontera entre bloque y calle, y este dato no abunda en la cartografía de OpenStreetMap. Sí que hemos utilizado la base de datos de OpenStreetMap para el apartado de métricas de las arterias. Otra cosa que descartamos, puesto que teníamos que digitalizar nosotros la información, la información de partida para calcular las métricas, es que era inabordable digitalizar por completo
las áreas de expansión. Sería un coste demasiado elevado en tiempo. Entonces, eso dio lugar a la utilización, ese problema dio lugar a la utilización de técnicas de muestreo que también enseñaré a continuación. Y por último, comentar que la digitalización se realiza con el editor de OpenStreetMap. Sabéis que tiene varios editores, en concreto nosotros estamos utilizando JOSM, que es una excelente herramienta de edición gráfica enfocada a la digitalización vectorial sobre imagen satélite de alta resolución Bing. El proceso de obtención de las métricas genéricas es, en resumen, es este. Consta de estos 4 puntos. En primer lugar, se generan las muestras, es decir, las zonas que vamos a digitalizar. En segundo lugar, digitalizamos las manzanas, separando lo que es manzana de lo que es espacio de calle en cada ubicación, en cada localización de muestra. En tercer lugar, se ejecutan una serie de procesos y, en último lugar, cuando ya tenemos esas métricas, evaluamos la varianza de cada una de las métricas con respecto a las ya calculadas para pararnos, digamos, de evaluar cuando conseguimos que la varianza entra dentro del límite establecido. Con esto nos aseguramos que el esfuerzo, digamos, el trabajo, el tiempo empleado es siempre óptimo, asegurando la representatividad de la muestra. ¿Cómo generamos las muestras? Las muestras se generan mediante una secuencia Halton, que es una secuencia semi-aleatoria. La ventaja con respecto a una secuencia aleatoria pura es que ofrece una mejor cobertura espacial. Como sabéis, las secuencias puramente aleatorias se dan concentraciones de muestras en unos lugares, mientras que tenemos lagunas en otros. Esto no interesaba. Entonces, sí que interesa que haya una cierta aleatoriedad, no sé si existe la palabra, sí que interesa que sea aleatoria a bajo nivel, pero interesa que toda el área de expansión esté cubierta de manera relativamente uniforme. Generamos muestras a 2 densidades distintas. Para las ciudades grandes utilizamos una densidad de 1 muestra por kilómetro cuadrado y en las ciudades pequeñas utilizamos densidades de 4 muestras por kilómetro cuadrado. El número de muestras, como adelantaba en la diapositiva anterior, el número total de muestras dependerá de lo heterogénea que sea una ciudad, porque lo determina la varianza que calculamos para cada muestra. Este es un ejemplo de las muestras que generamos para Addis Abeba. Y esto a una escala más cercana. Las muestras realmente son círculos de 10 hectáreas sobre los que vamos a trabajar después. Como veis, a bajo nivel es aleatorio, la disposición de las muestras es aleatoria, pero a mayor escala sí que se da una cierta uniformidad, de manera que tenemos toda el área de estudio igualmente cubierta. Sobre la digitalización, comentar lo que, bueno, ya lo acabo de decir, que para cada muestra se genera un círculo de 10 hectáreas. Estos círculos se presentan sobre la imagen satélite de Bing en JOSM y se procede a digitalizar todos los bloques que intersectan con el círculo. Se identifica, además, para cada bloque, incluso subbloques, porque podemos encontrarnos bloques que tengan más de un tipo de suelo dentro, con lo cual se identifican estas diferencias y se dividen en caso necesario estos bloques. Y también se toman algunas muestras de los anchos de fachada y la profundidad de parcelas. Esto es un ejemplo de una muestra digitalizada. Ahí tenemos el círculo de partida, que sería la muestra de partida, que sería el círculo, y hemos digitalizado todos los bloques que intersectan con este círculo. Ahí también identificaríamos los tipos de suelo y tomaríamos muestras de los anchos de fachada y la profundidad de parcelas.
En cuanto al geoprocesamiento, se realiza de forma automática a partir de datos de entrada, o sea, a partir de los datos de entrada, mediante un script en Python ejecutado desde ArcGIS, pero está previsto que también adaptemos el script en GVSIG para poder tener más libertad a la hora de elegir la aplicación con la que realizamos este proceso. El script da como resultado el valor de cada métrica, así como su varianza. Y en el momento en el que la varianza entra en el límite establecido, pues se dejan de digitalizar nuevas muestras. Este proceso se aplica por separado para cada área de estudio que he comentado en anterioridad, para la década de los 90 y la década del año 2000. En cuanto al proceso de obtención de las métricas de las arterias, se resumen en estos 6 pasos. En primer lugar, se define el área de estudio, que en este caso es la unión de las áreas de estudio de las áreas de expansión anteriores, más un buffer de 1 kilómetro. La extracción, en segundo lugar, se extraen las vías principales de la base de datos de OpenStreetMap mediante la web overpass-turbo.es, que es una web que presenta un interfaz gráfico para hacer consultas sobre la base de datos de OpenStreetMap y hacer extracciones. En este caso, nosotros extraemos concretamente aquellos ejes de calle cuyo tipo de highway, el campo highway, es motorway, trunk, primary, secondary o tertiary. Después se presenta una cuadrícula de 1 kilómetro de paso de malla para poder hacer el trabajo de manera ordenada, el trabajo del punto 4, que es la identificación de las arterias sobre la imagen satélite Bing. Es decir, se identifica sobre la ortofoto y con la ayuda y con la referencia de las vías principales extraídas previamente de OpenStreetMap, identificamos calles que tienen un ancho mayor de 18 metros y a su vez conectan con otras vías que también tienen un ancho mayor de 18 metros y por último nos aseguramos de que conectan con las calles adyacentes, es decir, descartamos las autopistas que no tienen conectividad con las calles a través de las que cruzan la ciudad. Esto es muy importante porque una arteria, como hemos dicho antes, tiene que cumplir la función de albergar el transporte público, el sistema de transporte público. Y una autopista no puede albergar la red de transporte público porque una persona no puede llegar desde las calles adyacentes hasta esta vía para poder subirse al transporte. En quinto lugar, se realiza la digitalización. En este caso, se dibuja el contorno del polígono del espacio ocupado por estas calles, por estas vías. Y, por último, de manera análoga a como hacíamos en el caso de las métricas genéricas, se ejecuta un script de Python que nos devuelve el resultado de las métricas. Esta es la página web que comentaba, Overpass Turbo, donde tenemos un interfaz gráfico a la derecha que sería nuestra zona digamos, el extent, la extensión geográfica sobre la que queremos extraer datos de OpenStreetMap, y a la izquierda tenemos una ventanita donde podemos introducir un script que además hay un asistente para generar estos scripts donde podemos extraer cierta información de la base de datos de OpenStreetMap. Este sería el resultado de la digitalización de una arteria, o en este caso de un cruce de arterias sobre Valledupar, en Colombia, que es donde hemos elegido 4 ciudades para hacer una prueba piloto. Una de ellas es Valledupar, en Colombia. Y esto sería, esta imagen representa en oscuro, en verde oscuro tenemos la zona de estudio original, que sería la unión de las 2 áreas de expansión de las 2 décadas mencionadas. En verde clarito tenemos el buffer de 1 kilómetro. Los puntos negros corresponden a las muestras que hemos analizado en esta zona. Y en rojo son las
arterias reales ya digitalizadas e identificadas sobre la ortofoto. Clarísimamente vemos que esta área de expansión no está bien cubierta por arterias, puesto que hay muchas, o sea, la mayor parte de su superficie está lejos de arterias actualmente. Y voy ya con las conclusiones. Estamos ante uno de los primeros estudios urbanísticos que pone el foco de atención en las zonas de expansión en vez de en el centro de las ciudades. Esto es una primera característica distintiva de este proyecto. El resultado de este estudio ayudará a conocer de forma empírica, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, cómo han crecido las ciudades del mundo en las últimas 2 décadas. Ofrecerá información muy valiosa a los que toman las decisiones para adoptar medidas que permitan a las ciudades crecer de forma ordenada y no comprometiendo, por tanto, la calidad de vida de sus habitantes. Sienta las bases para futuros estudios en cualquier otro campo de investigación, porque la representatividad de esta muestra de 200 ciudades es muy alta, con lo que se pretende que este conjunto de 200 ciudades sirva como patrón para cualquier otro estudio basado en urbanismo, que cualquier otro estudio elija siempre este mismo conjunto de ciudades. De hecho, este conjunto incluye ciudades relativamente pequeñas sobre las que no se sabe mucho, ya que normalmente estas ciudades quedan fuera de los trabajos de investigación. Y esto es todo. Gracias. Abrimos ahora turno de preguntas mejor. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo, sí. Hola. Una preguntita. Está claro que analizar todas las ciudades, todas las posibles ciudades que hay en el mundo, por eso habéis un poco seccionado las de cierto número de habitantes o por encima de cierto número de habitantes, pero dejar fuera las poblaciones pequeñas, ¿no dejáis a un lado una población de estudio importante? Bueno, gracias por la pregunta. Habría que ver a qué llamamos población pequeña. Estamos hablando de ciudades a partir de 100.000 habitantes, evidentemente por debajo de 100.000, si te refieres a eso, no se han tenido en cuenta. La verdad es que desconozco por qué se ha puesto el límite en 100.000, pero intuyo que por debajo de 100.000 pues tendríamos áreas de expansión realmente pequeñas. Eso podría ser un problema de cara a la representatividad de las... Bueno, tampoco tendría por qué ser un problema, porque incluso se podría abordar sin muestreo. Si son pequeñas podríamos incluso digitalizarlas por completo. Pero bueno, supongo que hay que poner también un límite. Y realmente, como comentaba en las conclusiones, este estudio, realmente eso es una característica positiva, porque normalmente se hacen estudios sobre las ciudades, pues, por decir, a partir de 5 millones de habitantes, es decir, ciudades muy grandes. Este estudio baja hasta 100.000, con lo cual ya es un avance muy importante en el sentido que tú mencionas. Pero, bueno, supongo que cuanto más bajemos, el universo de ciudades ya sería inabordable y seguramente pues, sería mucho más complicado asegurar la representatividad de la muestra y mucho más costoso el proyecto también. Y luego, un poco el criterio de elección de las ciudades de estudio, porque me ha parecido ver que, por ejemplo, ciudades como Barcelona o Valencia no estaban en el estudio. Vale, pues ha sido un muestreo estratificado y se han tenido en cuenta 3 criterios. Por un lado, se ha dividido, es que ya he cerrado la presentación, pero bueno, se ha dividido el mundo, se ha dividido en varias regiones geográficas. Está Europa y Japón, tenemos Norteamérica, Sudamérica, el norte de África, sur de África, Oriente Medio. Creo que el norte de África va junto con Oriente Medio, luego tenemos centro de Asia,
sur de Asia, este de Asia, se han hecho estas divisiones. Se ha asegurado que el número de ciudades que representa cada ciudad sea similar. Después, el segundo criterio que se ha tenido en cuenta es, por supuesto, el número de habitantes, de manera que estén representadas tanto ciudades grandes como ciudades pequeñas, y pequeñas siempre hablando de más de 100.000 habitantes. Y por último, se ha tenido en cuenta el tercer criterio, ahora se me ha ido de la cabeza. Vale, sí, el número de ciudades que hay en cada país. Es decir, se ha buscado también que, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos muchas ciudades de 100.000 habitantes, pero se ha intentado que el máximo número de países esté representado. Es decir, máxima representación a todos los niveles, con lo cual la representatividad es máxima y, de hecho, es uno de los objetivos, que esas 200 ciudades representen al universo de ciudades y podamos estar sacando conclusiones a nivel global, a nivel mundial. ¿Más preguntas? Buenos días. Más que una pregunta, realmente me ha gustado mucho la exposición, más que nada porque trabajamos desde la docencia, explicando una asignatura de geografía urbana, y realmente a veces es muy sorprendente que encontremos estudios mucho más antiguos, ¿no? En toda la parte urbanística, en la parte actual, en los momentos actuales, hay muy poca bibliografía, muy pocas cosas así a nivel internacional que podamos explicar. Sí quería saber, están hablando un poco de la muestra también, no solo sino que si es el mismo % de, por ejemplo, en las diferentes regiones, tanto en un país, en una región u otra, el mismo % de ciudades se saca para cada una. No tengo los datos concretos porque en esas decisiones yo concretamente no hemos participado, pero lo que se trata es de que esa representatividad sea máxima, con lo cual entiendo que se ha hecho, teniendo en cuenta estos tres criterios que he dicho, el número de habitantes, que el máximo número de países esté representado y que estén representadas también todas las áreas geográficas. Esos son los tres criterios que se han tenido en cuenta, pero desconozco exactamente los datos que se han utilizado para la toma de decisión. Vale, sí, porque a veces preocupa, por ejemplo, que en algunas regiones el crecimiento urbanístico se prevé, sobre todo de forma desordenada, sea mucho mayor en los últimos años, más que nada por un problema de movimiento en los países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, pues quizás allí la muestra debía haber sido un poco mayor, ¿no? Sí, bueno, realmente el estudio busca también esa comparativa. Entonces, no se descarta el estudio en ciudades del primer mundo, digamos, del mundo desarrollado, porque también se busca comparar ¿qué ocurre cuando esa expansión se realiza de una manera adecuada, de una manera ordenada? ¿Y qué ocurre cuando no se hace? Entonces, se busca la máxima representatividad y por supuesto, de ciudades donde esta expansión se ha producido en las últimas 2 décadas de manera desordenada, está también ampliamente representada. ¿Y hay cosas publicadas todavía? No. Este estudio ahora mismo está en fase piloto. Vale. Se va a desarrollar sobre 2015 y principios de 2016. La idea es presentarlo en la conferencia Habitat 3, que tendrá lugar, no recuerdo el lugar, no sé si se sabe ya el lugar, en el verano de 2016. Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas por ahí. Bueno, yo tengo un par de comentarios, pregunta a hacerte, ¿no? Los dos referidos a cosas que has ido comentando. Has hablado de todos los aspectos técnicos, pero también al principio has hablado de aspectos que no son técnicos, como por ejemplo pues aspectos sociológicos de las funciones de las arterias. ¿Cómo habéis conjugado dentro de este trabajo tan técnico esas otras capacidades que entiendo que se escapan un poco de los perfiles vuestros? Esta sería la primera pregunta, O sea, ¿con quién habéis colaborado? ¿Cómo lo habéis hecho? Y la segunda es si, has hablado también de cuándo se va a publicar, si no hay cierto temor a que la publicación de los resultados de estos pueda encarecer el suelo por el hecho de necesitar unas aprobaciones para entregar licencias de construcción o una serie de servicios que ahora mismo, pues, sobre todo en estas poblaciones que has sacado de
el medio África, pues todo esto no está, ¿no? Bien, la primera pregunta, perdona, era sobre... Sí, la colaboración con otras instituciones para los temas socioeconómicos, para estos otros indicadores. Bueno, pues siento tener que decir que en esta fase yo no he participado. Como he comentado al principio, consta de 3 fases. La fase donde se van a recabar información socioeconómica es en la última, en la tercera fase. Entonces, realmente no conozco con qué organismos, pero estamos hablando de una institución muy reconocida a nivel mundial, la Universidad de Nueva York. Además, está involucrado el Lincoln Institute of Land Policy, no recuerdo la ciudad, creo que es en Massachusetts, también muy reconocido a nivel urbanístico, y sé que están ahora mismo precisamente definiendo esta tercera fase con otros organismos, pues también de primer nivel mundial. Y esto está financiado en gran parte por UN Habitat, con lo cual pues estamos hablando de una agencia de la ONU, con lo cual tenemos información de primera mano sobre estos indicadores socioeconómicos. Y la segunda pregunta era sobre si existe un riesgo de que se pueda encarecer el suelo. La verdad es que tampoco te sabría decir, pero en cualquier caso no creo que haya que actuar con miedo a ese riesgo, es decir, no vamos a plasmar estos resultados, no vamos a aportar esta ayuda a los que toman las decisiones por miedo a que esto encarezca. Lo que habrá que hacer es, en todo caso, con la experiencia de países donde ya haya ocurrido, orientar a los que tienen que tomar las decisiones en estos países para establecer los mecanismos, las políticas, las leyes que impidan esta especulación también. Pero entiendo que el objetivo del proyecto está por encima de esos riesgos. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias, Manolo.